Pasar para no dilatar mucho el tiempo. El espacio que vamos a tener son aproximadamente 35 o 40 minutos para la exposición y luego vamos a abrir un espacio para que puedan hacerme llegar todas las consultas, ya sea prendiendo sus micrófonos, sus cámaras o por el chat también. Entonces voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Ya, excelente. Bueno, quiero abrir este espacio para poder, pues, ahondar un poco más en lo que es el tema de liderazgo, ¿no? Que vamos a dedicarle la primera parte de este conversatorio, de esta charla. Y una pregunta que a veces me hacían, recuerdo desde que yo estaba en el colegio, cuando también estuve en la universidad, es si los líderes nacen o se hacen. Y aquí partía desde esa pregunta que siempre también a veces se nos hace de que, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Y de acuerdo a pues distintas investigaciones, distinta bibliografía que sale, que se publica constantemente, hoy en día sabemos que existe el pensamiento de crecimiento, ¿no? La mentalidad de crecimiento. Entonces, con ello nosotros podemos decir que si bien es cierto, las personas nacemos con una eh, potencial, pues capacidad de desarrollar liderazgo, no todos llegan a desarrollarlo. ¿Por qué? Por condiciones en específico, por el contexto o porque simple y sencillamente no tienen ese enfoque hacia el desarrollo de esta habilidad que es bastante importante. Y hoy en día también quiero contarles algo que es una frase con la que yo me identifico mucho, que el liderazgo es una responsabilidad, no solo una habilidad. Y es decir, que muchas veces cuando se habla de liderazgo, a veces se coloca dentro del CV, ¿no? O cuando alguien se describe y muchas veces se coloca también dentro de la cerca de en LinkedIn o en alguna de las habilidades o competencias por validar el tema de liderazgo. En realidad, todas las personas podemos ser líderes, todas las personas tenemos esta habilidad y esta capacidad, pero como le decía en un inicio, no todas las personas lo han potenciado y el liderazgo no es que también seamos líderes en todos los espacios o los escenarios de nuestra vida. Hay personas que son líderes, por ejemplo, en casa, otros que son más en espacios amicales, otros que son en espacios laborales, específicamente en un área, eh, otras que van de la mano más con espacios, no sé, más sociales, de voluntariado, a nivel humanitario, etcétera, ¿no? Entonces, no es que el liderazgo sea, pues, algo que esté presente en todos los escenarios de la vida, pero donde lo hemos desarrollado y lo hemos potenciado, es importante que lo identifiquemos como una responsabilidad. Y ahora que estoy en un espacio también que pues es académico, es un espacio que es considerado como egresados ustedes, ¿no? Dentro de la Universidad Continental, eh, yo pues, preguntaba, ¿no? ¿Cómo es que era mi semana cuando yo era estudiante de pregrado? Yo sé que ustedes, la mayoría son egresados, pero como que hacer un recuento de las actividades que realizaba para, para ver también cuáles han sido las acciones que yo decidí emprender, tomar, liderar para ser hoy día quien soy. Y también por todos los proyectos que se vienen, ¿no? Y deseo también ejercer, ejecutar. Entonces, ¿cómo es que era mi semana cuando era estudiante de pregrado? Me acuerdo que en ese entonces yo vivía con mis padres y empezaba mi día a las 5 de la mañana, alistándome porque a las 5:30 tenía que salir. Yo viví en Lima, tenía que salir de casa a las 5:30 porque a las 7 en punto de la mañana tenía mis clases de inglés. Me acuerdo que era en San Isidro y tenía toda esa hora y media que incluso salía de casa cuando todavía estaba todo oscuro. eh, Era una hora y media de transporte, ¿no? Donde aprovechaba para revisar mis apuntes o a veces escuchaba música en el trayecto hacia la llegada a mis clases, ¿no? Entonces ya de 7 de la mañana
hasta las 8:30 estudiaba. En ese entonces la sede estaba en San Isidro, hoy en día ya no existe. De hecho, ya está en otros distritos, más no en San Isidro como tal. Y luego de ello, pues había conseguido unas prácticas en una ONG de investigación que con fondos norteamericanos que provenían de USAID se realizaban capacitaciones en temas mucho más sociales de qué cosa es lo que se hacía con el canon minero. El canon extractivo, canon minero, petrolífico y también gasífero. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros terminaba, como les digo, mis clases del inglés y luego me iba a las clases me iba a hacer las prácticas, ¿no? Que ahí me quedaba como hasta las 2:30 de la tarde, después salía a almorzar y luego mi universidad está en el centro de Lima y pues desde Magdalena del Mar, que era la sede donde hacía mis prácticas, me iba hasta el centro de Lima, más o menos llegaba a las 4 de la tarde y ya para prepararme porque a las 6 empezaban mis clases, ¿no? A veces llegaba un poquito más tarde y llegaba con las justas a las clases o llegaba, o sea, tenía un periodo, una ventana de tiempo para realizar algunas otras actividades, quizá conversar con amigos, amigas, si tenía alguna consulta también, a veces me iba a la biblioteca, si estaba abierta en ese entonces, y luego de 6 a 10 de la noche ya estudiaba. Esto les cuento cuando estaba en cuarto año de la universidad. Y hasta las 10 de la noche, y 10 de la noche ya me iba hasta mi paradero, nuevamente hasta mi casa, ¿no? Que llegaba aproximadamente a las 11, 11:30, a descansar, y así eran todos los días de lunes a viernes. Los sábados me acuerdo lo utilizaba principalmente para hacer deporte, lo que se podía, avanzar algunos trabajos de la universidad, y el domingo era totalmente para descansar. No salía mucho, o sea, porque toda mi semana la tenía bastante recargada, y esto es pues tenía súper claro mi objetivo, que en ese entonces era poder ingresar a algún sector que trabaje de manera estratégica la inversión social para mejorar vidas en general. Entonces, ¿cuáles eran los sectores que yo veía en ese entonces? Era petróleo, que más que nada trabajaba con pueblos indígenas en la selva, que también trabajaba en el litoral peruano, ¿no? Y pues también estaba gas, que en este caso estaba con pueblos indígenas y comunidades campesinas de la zona de extracción, pero también en ese entonces ya se estaba haciendo la instalación del gas natural en casas, entonces también había todo un despliegue social para poder educar a las personas sobre el uso y beneficios del gas natural. Y por otro lado también estaba minería, ¿no? Entonces, minería que pues la mayoría de personas sabe que en este caso el sector minero en su gran mayoría se desarrolla en ambientes hostiles, a nivel climatológico, a nivel geográfico. No es que tengamos una mina en San Isidro, una mina en Barranco, no tenemos minas en esos espacios. Tenemos una mina, por ejemplo, en Mala, ¿no? Que es lo más cerca que podría dar como referencia. Y claro, una cosa es hacer el trabajo en campo y otra cosa es hacer el trabajo en oficina o en espacios más corporativos. Mi foco siempre fue hacer más el trabajo en campo, y muchas veces me cuestionaban mis profesores y también el mismo sector extractivo en general, y me decían como que si tú eres comunicadora, ¿qué vas a estar haciendo en un sector extractivo? ¿No? Porque normalmente a veces se piensa que las comunicaciones se aterriza solo a trabajo con medios de comunicación, radio, tele, prensa, que hay personas que lo hacen y son súper apasionadas en eso, pero yo tenía clarísimo que no era lo que quería hacer. Entonces hay una especialidad dentro de las comunicaciones que se llama comunicación para el desarrollo o comunicación externa también, que veíamos temas de tratamiento de crisis, de cómo es que se maneja la reputación a nivel organizacional, y todo el otro tema que es gestión social y relaciones comunitarias. Entonces, eso fue a mí lo que me interesó, y de hecho desde que estaba en pregrado trataba de no quedarme solo con la información que me daba mi universidad, sino aprovechaba
toda la cantidad de eventos externos en otras universidades, en otras instituciones, organizaciones, para saber cuál es el foco que se tiene y el tratamiento que se tiene de este tema social en específico dentro del sector minero, que luego ya me di cuenta que ese era el que quería. Y es así como tiempo después me llega una propuesta para que postule a unas prácticas, ¿no? Y era porque yo también le había contado a todos mis profesores que quería ingresar al sector minero, y también conferencia a la que iba, conferencia con la que hablaba, con algún expositor, expositora, y le preguntaba cómo es trabajar dentro del sector, ¿no? Y eso lo preguntaba en todos los sectores extractivos, gas, petróleo, electricidad incluso también, y minería. Entonces, fue así cuando me hicieron llegar una convocatoria de prácticas que estaban sacando desde Buenaventura. Postulé, seguí todo el proceso, que duró como 4 meses aprox, y a inicios de año, del año siguiente, claro está, me llegó un comunicado que era que había yo ingresado para poder hacer mis primeras prácticas, en este caso en Buenaventura, en la unidad de Orcopampa. Y es así como empieza todo, ¿no? Gracias a una oportunidad que me dio mi jefe en ese entonces, que fue de hecho mi primer jefe del sector. Conocí el teje y maneje del sector y en todo el proceso, desde, por ejemplo, la extracción, el chancado, o sea, cómo es que de una roca tan grande pasa a ser polvito fino, cuál es el tema, por ejemplo, de las fajas transportadoras, los flujos químicos que deben existir para que se pueda hacer el desagregado del mineral con todo lo que son la merma, ¿no? Que se podría llamar así, y cómo todo se aterriza o termina siendo un producto llamado barras doré, ¿no? Porque no es que aquí pues existan lingotes de oro como a veces uno piensa que existen. Obviamente sí es oro, ¿no? Porque si es cobre es otro el derivado que se tiene, pero en este caso eran las barras doré. Entonces, gracias a eso, gracias a esa oportunidad que me dio mi jefe en ese entonces, yo pude conocer todo el proceso que se tenía dentro del sector minero, y es así como cuando yo tenía trabajos específicamente con las comunidades y me hablaban de algún procedimiento específico que tenía como dudoso proceso, tratamiento del proceso, es como que ahí yo ya sabía a qué se referían, en qué espacio en específico podíamos intervenir, de qué manera podíamos mejorar el mensaje que se estaba dando, y en su gran mayoría nosotros lo hacíamos pues con el boca a boca, ¿no? Yendo a las comunidades, hablando su mismo idioma. Luego me vi en la necesidad de aprender quechua, que lo hice de una manera para poder conocer cuáles son las barreras que hoy en día existen a nivel cultural y cómo es que es importante que la primera barrera nunca sea, al menos a nivel de comunicaciones, nunca sea el idioma o la lengua, nunca, sino que quizá haya, no sé, un distinto tipo de cosmovisión cultural, o haya una predisposición negativa, o haya algún compromiso no resuelto, que no es lo ideal, pero puede existir. Entonces, era como, desde dónde parto, la limitante nunca debe ser el idioma. Y es así como, gracias también a estudiar quechua, aprendí sobre muchas estrategias que se tenían a nivel cultural y que nosotros como foráneos, como externos a la comunidad, no manejábamos los mismos términos o las mismas condiciones o incluso el mismo uso de las palabras. Entonces, es así como decidí enfocarme de todo lo que es la gestión social en lo que son los proyectos sociales, y eso me llevó también a conocer, gracias a una beca, a distintas otras gestiones que se tienen a nivel social en Latinoamérica. Y es así como tuve la oportunidad de irme a Chile a conocer la división El Teniente, que es de Codelco, que es una de las empresas estatales más importantes de allá de Chile, y que de hecho Chile nos lleva muchos años a nivel de tecnología y manejo ambiental / social, bueno, que aquí en Perú. Y poco a poco me di cuenta de que algo que yo consideraba normal, que era, por ejemplo, en mi universidad, en mi colegio, yo estudié en un colegio solo de mujeres.
En mi casa, la mayoría eran mujeres. En la universidad éramos casi 50-50, varones y mujeres. Pero cuando ingresé al sector minero, me acuerdo la primera vez que ingresé al comedor y sentí, o sea, creo que habíamos 3, 4 mujeres nada más y sentí como todos volteaban a ver a la persona nueva que había ingresado. Entonces dije, bueno, puede que estén volteando a ver porque soy nueva, pero luego me di cuenta que en realidad ya a la tercera semana, cuarta semana, un mes, ya no era la nueva, sino es que simplemente era la práctica que se tenía en el comedor de que los hombres observaban mucho a las mujeres. Entonces eso en un inicio a mí me hizo sentir súper incómoda y de ahí me fui dando cuenta de que en el sector minero habían realmente pocas mujeres. Y eso que yo estaba en un área de apoyo, en un área administrativa, que así se llama, que es el área de gestión social o relaciones comunitarias. Y cuando me iba, por ejemplo, al área de operaciones o al área de exploración, al área de geología, al área de planeamiento, a veces no encontraba ni a una mujer. Entonces, en ese entonces no había el desagregado de información de cuántas mujeres estaban en el sector minero y de hecho, recién en el año 2019 se empezó a hacer esta medición porque todo lo previo era más o menos especulaciones o aproximaciones que se hacían según la data que cada empresa minera quería dar. Incluso se veía a nivel de empresas mineras, ni siquiera de contratistas. Hasta que, como les digo, en el 2019-2020, ya el Ministerio de Energía y Minas, con sus boletines estadísticos mensuales, que ustedes también podrían tener acceso a ello, ya se hacía el desagregado por género. Entonces ahí se pudo ver en ese entonces que solamente las mujeres representaban el 5.4% de talento directo en el sector minero. Entonces esta percepción de que éramos pocas, ya se sabía qué tan pocas éramos y también se empezaba a ver con evidencia cuáles eran los cambios que podrían haber para que existan más mujeres. En mi caso, yo me enamoré de la gestión social, de los proyectos sociales, como un articulador y una manera de prevenir también conflictos y crisis sociales, porque muchas veces el principio de un conflicto de intereses es el que no se cumpla la palabra de alguna de las partes. Y en la gran mayoría era que no se cumplían los compromisos por parte del propietario minero. Entonces es así como luego de mucha capacitación, de mucho explorar, me di cuenta que definitivamente teníamos muchos retos, muchos desafíos a nivel de la gestión social en el país, ¿no? Y que muchas de las empresas también que llegaban, y a pesar de que algunas empresas querían hacer las cosas bien, ya tenían como, se diría coloquialmente, esta cola de paja que se tenía dentro del sector, también por malas prácticas que se tuvieron en el pasado, ¿no? Es así como ingresé a un programa becada que se llamó Mujeres Roca, que es de la Cámara de Comercio Canadá, Perú y OMA, donde identificaban a las personas, a las mujeres que tenían perfil de liderazgo para poder potenciarlo y que más adelante dentro del sector dinamicen, al menos en los 5 primeros años luego de haber egresado del programa, dinamicen en algún programa aterrizado o en alguna experiencia real donde puedan demostrar su liderazgo. En mi caso, ingresé a una organización sin fines de lucro que veía temas de mujeres en el sector minero. Yo en ese entonces también trabajaba en una unidad minera, estaba trabajando de hecho en Hochschild, en Inmaculada, que es una unidad que está a casi 5.200 metros sobre el nivel del mar. Parte de la estrategia social que desarrollamos era también jugar fútbol con las personas locales. Y sí, o sea, también me tocó jugar fútbol a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y me acuerdo que siempre las conversaciones que teníamos, incluso con personas que no estaban relacionadas directamente con el sector minero, era este escudo. Era nuestro escudo nacional. Y nuestro escudo representa cuál es la diversidad y las riquezas que tenemos en nuestro país. Las riquezas en flora, las riquezas en fauna y las riquezas en minerales, en su gran proporción. Entonces, nosotros
cada vez que teníamos algún tipo de intervención, no es que hablábamos desde una especulación de que no, pero las exportaciones son importantes, no, pero es que mira que tal inversión social o bajo este mecanismo de obras por impuestos se ha logrado esto o lo otro, no, sino que íbamos desde lo más básico que era nuestro escudo nacional, ¿no? Que ya mostraba nuestra riqueza también en minerales. Entonces, con ello, empecé a ver temas de proyectos y programas sociales dentro del sector minero en específico. De hecho, no he estado en otro sector que no sea el minero y conozco muy bien este espacio a nivel ya global, no solo de Perú. Y me he dado cuenta que si bien es cierto, en el sector minero en general se tienen muy buenos programas educativos que buscan cerrar brechas tecnológicas. Con la pandemia, de hecho, esto se aceleró muchísimo más porque se tuvo mucha más inversión y muchas más alianzas para que se cierren los problemas de conectividad, pero todavía había muchas falencias, ¿no? Y tengamos en cuenta que cuando nosotros abordamos un problema en el país, y de hecho es muchas veces en Latinoamérica también así, cuando jalamos, por ejemplo, el tema de educación, sale el tema de infraestructura, sale el tema de nutrición, y así empiezan a salir, o sea, jalas la cuerda y siguen saliendo problemas sistémicos que, aunque tú soluciones una parte de un problema en un eje específico, siempre van a haber otras cosas que impactan directamente en los resultados que estás teniendo si se trata de proyectos. En mi caso, yo decidí ver específicamente el tema educativo, y que era el reflejo de estos resultados, ¿no? Que salió un estudio que demostraba que las áreas STEM, no sé si ustedes lo habrán escuchado, las áreas STEM son las siglas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que pueden aterrizarse en metodologías de enseñanza, pero también pueden aterrizarse en carreras técnicas, carreras profesionales. Y salió un estudio que mencionaba que a partir de los 7 años las niñas empezaban a autopercibirse como menos inteligentes que sus pares varones en áreas de ciencias y matemáticas. Por otro lado, veíamos que el Foro Económico Mundial publicó en el año 2025 su reporte del futuro de los empleos, donde decía, esto fue el año pasado, decía que la proyección hacia el 2030 es que dejen de existir cerca de 92 millones de puestos de trabajo alrededor del mundo, pero se creen nuevos puestos de trabajo, 170 millones nuevos puestos de trabajo, al menos en un 75% alineados a temas de robotización, automatización, digitalización, inteligencia artificial, machine learning, big data. Entonces, todo lo que les he dicho, este 75%, tiene como base áreas STEM. Entonces, si nosotros vemos que desde niñas, al menos en la TAM, se empiezan a autopercibir como menos inteligentes, menos capaces, con menos conocimientos y menos herramientas en estas áreas tan importantes y duras para el futuro, pues podemos ver que es poco probable que las mujeres seamos parte de ese futuro o simplemente lleguemos tarde a la ola que ya se nos viene y que de hecho ya la estamos viviendo también hoy en día. Entonces, esto es bastante importante porque de hecho lo que sucede ahorita en el sector minero es que al menos en un 70% no es que estén totalmente cubiertos las, las ofertas laborales en áreas STEM, y esto es independientemente del género. Eso es a nivel de sector, a nivel general. Justo salió esta información la semana pasada en revista Semana Económica. Y algo bien importante de tener en consideración es que si nosotros no hacemos algo hoy en día para que esta realidad cambie, pues simple y sencillamente la realidad nunca va a cambiar. No es que si dejamos que las cosas fluyan y no emprendemos ninguna acción concreta clave, pues tampoco no se va a ver ninguna diferencia. Es así como empezamos a trabajar movilizando a personas desde STEMLab con sus historias, ¿no? Historias reales, historias de mujeres que están dentro del sector. Y aquí tuvimos como 3 grandes grupos. Mujeres peruanas que están trabajando en Perú dentro del sector minero en puestos de toma de decisiones. Mujeres peruanas que están trabajando en el extranjero, en la minería global, también dentro de puestos de toma de decisiones.
y mujeres extranjeras que están trabajando en la minería global. Incluso también existe la minería espacial e invitamos a algunas de las speakers a que compartan sus historias. Y esto es bien importante porque nosotros ahí también podemos ver que el tema del síndrome del impostor, el tema de las barreras de ingreso dentro del sector, no solamente es algo que sucede en Lima, no es algo que solo sucede en Perú, no es algo que solo sucede en Latinoamérica, sino sucede en todo el mundo. Pero el tema aquí es cuál es el rol que queremos tomar. Es como que, ay, ¿por qué no? Pucha, pero ahora estoy en este sector y encima soy mujer, ¿qué hago? No, sino que tenemos que tomar un rol mucho más activo y protagonista. Y es por eso que nosotros dijimos, tenemos que hacer algo para que las cosas cambien a nivel de puestos de toma de decisiones de liderazgo, porque si no cambias arriba, es poco probable que por efecto cascada cambies abajo. Entonces, si no tienes a personas que hoy en día toman decisiones, pero con conciencia, varones o mujeres, que tengan un enfoque de que las oportunidades tienen que ser igual para todos, y aquí es un tema de meritocrático, perdón, pero también tiene mucho que ver con los sesgos que cargamos y con los que llegamos a los trabajos. Hace poco hablaba en un foro con un amigo que decía, ¿cómo es posible que los CVs ciegos sean como la nueva tendencia? Porque con estos CVs ciegos estás diciendo, mira, yo como tengo mis sesgos y soy consciente de eso, mejor evalúo sin ver la cara a nadie, sin tener el nombre de la persona, sin saber de qué universidad proviene, ni de qué región, ni cuántos años tiene, simplemente por el historial de experiencia y de experiencia laboral y académico. Entonces es como que tú mismo estás siendo consciente de que puedes seguir cometiendo errores, que claro, nos hace humanos, pero también es una invitación a que cuestionemos por qué ya no es que estamos tomando decisiones conscientes que se aprovechen para abrir el mercado y dar oportunidades a todas las personas, porque el talento no tiene género. Entonces es así como decidimos crear el libro Mujeres estén en minería, mujeres de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en minería, desde perfiles profesionales hasta perfiles técnicos. Y aquí tuvimos tres objetivos en específico. Uno, posicionar referentes, tanto para niños y para niñas, porque las mujeres también podemos estar dentro del sector y es importante que los niños incluso también crezcan con esta mentalidad y con este concepto. Segundo, posicionar conceptos positivos y curados sobre lo que es la minería sostenible, formal y que quiere hacer bien las cosas. Y por otro lado, también visibilizamos el talento descentralizado, porque de las 12 historias que existen de mujeres que están dentro del sector minero peruano, pues tenemos que son 8 las regiones que se ven visibilizadas en este espacio, ¿no? Entonces ya no somos limacentristas, sino también mostramos incluso que el talento está distribuido en distintos otros espacios del Perú. Es así como nuestro objetivo era llegar a niños y niñas de 5 años, pero de pronto recibimos una fotografía de Ignacio de 3 años, que claro, pedagógicamente nos dicen que recién pueden agarrar los colores a partir de los 5 años, pero claro, o sea, no habíamos contado con que existían plumones, crayolas, ¿no? Y es así como hicimos como una gira también en distintas unidades mineras, en distintos espacios. Habían niños más tecnológicos, también lo pasamos en un estilo de libro para colorear, un ebook, ¿no? Pero para un iPad, ¿no? Y también pues recorrimos distintas unidades mineras donde los mismos padres, las madres decidían compartir estos libros y estas historias con sus hijos, con sus familiares, y no solo con gente del entorno, ¿no? Y de ahí empezó a surgir preguntas. De hecho, ahí es donde yo les muestro también el perfil que sigue en crecimiento, que es el perfil más tecnológico que ella ha venido desarrollando, que es que, claro, o sea, cuando una persona lee el libro puede decir, ah, ya sé qué significa minería, ya sé qué significa STEM, ya sé qué significa una beta, ya sé qué significa una rampa, un socavón, pero, ¿qué pasa con las personas que queremos que accedan a todo el conocimiento y no tienen a nadie a quien preguntarle? O si, por ejemplo,
les preguntan, ahora ya pues casi nadie agarra el diccionario físico, sino que busca en ChatGPT, en Gemini, ¿no? En alguna IA conversacional, si tienen acceso a Internet, claro está. ¿Y qué sucede? Que estas IAs no están curadas en información, están entrenadas por personas, las personas tenemos sesgos, y pues lo que nosotros hicimos y desarrollamos, aquí de hecho voy a ponerle play para que ustedes lo vayan viendo, es que el libro viene con un asistente virtual que está entrenado in-house. Lo hemos desarrollado nosotros, lo hemos entrenado nosotros, hemos curado la información nosotros y también hemos tenido distintos procesos donde aseguramos que esté libre de sesgos de género, ¿no? Entonces es así como junto al libro que viene con este asistente virtual ya curamos la información en general. Al ser menores de edad también protegemos la información que se le da. No existe un tema de registro para tener interacción. Entonces, eso también es bastante necesario y tampoco registramos el IP, ¿no? Como para que todos lo sepan y también confíen en estos espacios. Y el círculo virtuoso que se completa, si ustedes lo pueden ver, es que siempre regresa al libro, siempre habla sobre las historias, ¿no? Entonces, eso también es bastante importante de posicionar. Bueno, es así como luego de todo un movimiento global que realizamos, de hecho este es el primer libro digital que combina lo físico con lo digital, pues recibimos distintos reconocimientos a nivel global, en Londres, en Argentina, en México, recientemente estuvimos también en India, ¿no? Donde Perú, de hecho, el compendio de propuestas que se dieron para cerrar brechas, en este caso desde el sector minero, ha sido uno de los pioneros también en Perú y que ha tenido una importante participación en el IA Impact Summit que se desarrolló en Nueva Delhi. Entonces, cosa que también es bastante importante, ¿no? Para poder posicionar al país como no solo consumidor de tecnología, sino también creador de tecnología. Y en un inicio, con esto ya voy cerrando el tema de liderazgo, yo empecé hablando de cómo era mi semana en pregrado, ¿no? Esto más o menos ha sido parte de la semana, teniendo en cuenta de que hoy es martes, entonces he hecho como un corte de 9, 10 días. Hoy en día, ya con STENLAB, trabajamos proyectos, por ejemplo, con comunidades campesinas y cómo es que los líderes locales también es importante que se liberen de sesgos de género, que sepan que es importante para todos los integrantes de su familia apostar por la educación. La educación realmente de calidad transforma vidas y hacia eso apuntamos. Hoy en día también hago sesiones mentoring con distintos profesionales, ¿no? Por ejemplo, en geología, personas que están viendo minería espacial, ingenieros de minas, economistas incluso que quieren ver temas de desarrollo. El ecosistema minero en general, nosotros hemos empezado es la segunda edición de Mentoring, que es la fusión entre miners y mentoring. Y bueno, aquí estamos, por ejemplo, con Inocencia, que es una speaker que invitamos de Sudáfrica, ¿no? Y distintos otros espacios que hoy en día, pues, venimos posicionando dentro del trabajo en general, ¿no? Y aquí ya viene más un tema de reflexión, que es, ¿qué realidad te gustaría cambiar? En mi caso, yo empecé con la realidad de que quería ver realmente a muchas más mujeres dentro del sector minero. Segundo, que quería que se hagan inversiones realmente de impacto en temas de educación, que cambien vidas, que transformen vidas, porque el dinero ya existía, se tenía un presupuesto y no era mínimo, pero, o sea, salía súper bien en las fotos, pero no había un impacto real, no había una medición real de cuál era el cambio de percepción, de si luego de las charlas, por ejemplo, o de los talleres o capacitaciones que se tenían, los estudiantes escogían en un futuro no muy lejano carreras realmente STEM. Entonces, eso creo que es bastante importante y necesario de tener en consideración. Deme un segundito.
Ya, entonces es importante ver eso, ¿no? ¿Qué realidad te gustaría cambiar? Y aquí viene el tema del sentido de agencia. Cuando nosotros hablamos del sentido de agencia, y aquí quiero hacerles la recomendación de un libro, no sé si se puede ver, que es el libro Carreras con propósito de Mariana Costa, que no lo ha sacado hace mucho. Eh, y ahí habla mucho sobre el sentido de agencia, es una invitación para que ustedes también lo puedan leer. El sentido de agencia va más que nada hacia hacerte cargo de tu propia vida. A veces nosotros decimos, no, pero el contexto es adverso, no, pero el espacio en el que estoy no es el adecuado. Y en realidad sí, hay muchas cosas que no podemos manejar, en las que no tenemos control, pero ¿qué sucede aquí? Que si nosotros, y me quedo con esta palabra de acá, ¿no? Si nada depende de mí, ¿cuál es el punto de seguir intentando? Entonces, creo que es bien importante, y aquí les dejo en concepto cuál es el trasfondo de la mentalidad de sentido de agencia, es hacernos cargo de nosotros mismos y de lo que nos corresponde. O sea, no porque, en un inicio, no porque yo estudio comunicaciones, quiere decir que voy a ser periodista o quiere decir que voy a ser camarógrafa, que las personas que lo quieren ser, excelente, pero no era lo que yo quería. Y aquí es también una invitación para retar el status quo de que no lo que dice necesariamente una hoja que tienes que ser de esa manera, ¿no? Siempre hay maneras de saber qué cosa es lo que quieres, con qué cosa es lo que te apasiona, en qué le dedicas más tiempo. Entonces, y eso va mucho de la mano con estos tres pilares dentro del sentido de agencia, que reitero, o sea, me encantaría que ustedes puedan leer con mayor profundidad este libro de Mariana, que de hecho también hace clubs de lectura con estos espacios en específico. Y es importante ello, ¿no? Saber que nosotros, dentro del poco control que podemos tener sobre las cosas, al menos tenemos que asegurarnos que ese control realmente nos va a traer la satisfacción que queremos para nosotros mismos. En mi caso, ha sido así desde la creación también del libro, que se ha visto pues reflejado en distintos espacios dentro del Ministerio de Energía y Minas, dentro de una alianza que también hicimos con RPP para que se pueda hacer la difusión en todos los espacios a los que llega. Aquí, por ejemplo, que también está mi abuelo, ¿no? Y que lee muy atentamente las historias de las mujeres que como su nieta también trabajan dentro del sector. Y aquí con esto termino. Estas son algunas recomendaciones que te hago en general. Si te choca, checa. ¿A qué me refiero? Si hay algo que no te gusta, si hay algo en lo que tú deseas que cambie, entonces primero explora el por qué no te gusta, el por qué te provoca esa insatisfacción y luego haz algo con respecto a ello. No es solo el quedarte en una posición de víctima, sino es importante ser protagonista y si algo no te gusta, realmente cambiarlo, ¿no? Obviamente vas a chocar con muchas realidades, pero es importante no cruzarse de brazos y decir, bueno, es lo que me tocó y ya está. Conoce tu historia, a veces el conocer cómo fueron tus bisabuelos, tus abuelos, tus padres, tus hermanos, sin darte cuenta a veces estás repitiendo algunos patrones familiares que existen y si tú deseas que la línea siga, pues perfecto, pero si no, también tienes que tomar acción sobre ello. Mide todo lo que realizas porque no solamente las acciones se basan o tienen una base en solo el hacer y ya está, sino siempre es importante mostrar de qué manera estás realizando un impacto, ¿no? Cualitativo o cuantitativo. En este caso es importante ver el cuantitativo porque eso va a hablar mucho más del avance que estás teniendo, ¿no? Ten al menos un mentor al año. Esta pues es una foto con uno de mis mentores que la Cámara de Comercio de Lima me dio, que recientemente pues partió, que es Ramón Barúa. Y es importante que así como tienes espacios para compartir tus conocimientos, es necesario también tener espacios en los que
recibas retroalimentación, recibas feedback y aprendas de personas que ya han pasado por lo que tú estás pasando o te pueden dar algunas recomendaciones desde otra perspectiva, ¿no? La marca personal no se crea ni se destruye, solo se transforma. Yo sé que lo han escuchado en otro contexto más científico, pero eso también es importante, ¿no? Las personas que vienen y te dicen, crea una marca personal y al toque lo relacionan con LinkedIn, en realidad te diría duda porque la marca personal existe desde que nacemos y tenemos conciencia social, ¿no? Tenemos algún tipo de relación social. Entonces, la marca personal siempre ha existido. Que lo sepas gestionar es totalmente distinto. El tema de tu reputación es tu bien más preciado, siempre, en todo momento. La reputación es lo que la gente habla cuando tú no estás. Ahí cuestiónate qué cosa es lo que están hablando de ti. No tanto por un tema de que eso me define, sino depende de los espacios que estás teniendo también para que sepas cuál es la percepción que tú estás dando y si es lo que tú deseas comunicar. Si es eso, perfecto, estás gestionándolo bien, pero si no es eso, entonces es momento de tomar acción. No pasa nada si en el espacio eres la más joven o la de más edad, y aquí está una foto de cuando estudié mi especialidad en prevención de conflictos. Yo estoy aquí, soy la más jovencita, y todos me decían como que, ¿cuántos años tienes? ¿Por qué estás estudiando esto? ¿No? Y yo siempre decía, bueno, yo la tengo clara hacia dónde voy y sin importar mi edad, tengo la posibilidad de estudiar en este espacio y es así como también aproveché, ¿no? No pasa nada si eres la más joven en el espacio y la de más edad. Una de mis jefas decidió, por ejemplo, estudiar a los 60 años su primera carrera universitaria y de hecho lo estudió con su hija. Entonces, he vivido y conozco esa referencia pues de más cerca, de un entorno muy, muy cercano, y sé que no hay problema si eres la de más edad. Es más, si yo quiero estudiar ahorita una segunda carrera, tampoco tendría ningún problema en ser la mayor. La verdad es que no, porque los tiempos que cada uno maneja también son independientes, ¿no? Y no tenemos que sentirnos juzgados ni juzgar tampoco lo que no nos toca en un momento o lo que nos toca también en un momento. Lee, viaja, escucha, experimenta, disfruta. Aquí hay una foto donde estoy en el Palacio de Justicia de París, donde hay una frase de la Revolución Francesa que es bastante conocida, que habla sobre la libertad, la fraternidad y la igualdad. Bueno, ahí fue donde hice match y me di cuenta de que eso era también muchas veces lo que encaminaba cada una de mis acciones desde que estaba incluso en el colegio, desde que era niña, ¿no? Y eso también es bastante importante. Me parece que no lo coloqué aquí, sí, acá está. El Perú no es solo el lugar donde estás, o sea, no es solo, por ejemplo, ahorita estoy en Ate, ya, no es solo Ate, no es solo Lima, no es solo decir, ah, sí, yo conozco Cusco y es porque te fuiste a Machu Picchu. No, en realidad no conoces Cusco, o sea, conoces una parte de Cusco, que es la parte más turística, que es la parte que la mayoría conoce porque está dentro de una lista de las 7 maravillas del mundo, pero en realidad conoces Cusco, has ido a alguna comunidad campesina, sabes cuáles son los problemas que aquejan, sabes cuáles son los potenciales o el talento que se tiene en ese lugar. Es importante eso, ¿no? Muchas veces hablamos de, sí, conocemos el Perú más profundo y estamos hablando, no sé, de Huachipa o estamos hablando de Chosica, ¿no? Cuando en realidad existe pues un Perú en el que no existen a veces ni carreteras para poder llegar a un centro poblado. Hay espacios donde no existen postas, no llega la señal, y solamente la comunicación se tiene si caminas unas 7 horas, 10 horas hasta llegar a un lugar que tiene relativamente conexión. Entonces, eso también es el Perú. Y como decían, escuché en una entrevista hace algunos años, Puno y Piura solo se parecen en la P de Perú, nada más. Entonces, eso también es bastante importante. Todo comunica y celebra tus logros. Por ejemplo, cuando yo hablaba de sentido de agencia, es hacerme responsable de lo que me toca y también de lo que quiero hacer, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en esta fotografía, eh, ese día se murió mi gato y fue un momento muy triste para mí.
pero yo tenía que hacer una presentación, de hecho, con altos funcionarios de una empresa minera bastante conocida. Y es como que yo dije, a ver, o sea, tranquilamente una persona puede decir, ay, pero se le murió su mascota, no pasa nada. Bueno, a mí sí me afectó mucho. Era la mascota con la que me había acompañado muchísimos años cuando yo vivía en la casa de mis padres. Y tuve que ir así con el corazón destrozado, solamente quería llorar y tenía que regresar a mi casa para enterrar a mi gato, ¿no? Entonces, pero dije, ok, tengo que desarrollar esta mentalidad de la que tanto hablo, del sentido de agencia, y tomar la responsabilidad que asumí, ¿no? Muchas veces las personas, no, yo no coincido con esa mentalidad que dice, de la puerta de tu casa hacia afuera eres uno y de la casa, de la puerta de tu casa para adentro eres otro. O sea, es como que si tienes problemas afuera, se queden en tu casa, ¿no? O si tienes en el trabajo, que se queden ahí. No, pues somos humanos, no somos un robot que ¡plup! Bajamos el on y el off y ya está, ¿no? O sea, sentimos y de hecho, cuando inicié esta charla, les dije, estoy haciendo mi mayor esfuerzo, estoy muy feliz de estar acá porque estaba hablando de algo que me encanta, pero sí sé que no estoy ahorita en un buen contexto a nivel anímico. Entonces voy a dar mucho más de mí, pero también espero que ustedes pues me puedan prestar mucha más atención, ¿no? Y participen. Entonces eso fue bastante importante. Celebra tus logros. En mi caso, el poder celebrar un sueño que tuve hace mucho tiempo, lo celebro en cada espacio, ¿no? Que tengo. Y eso también es bastante importante. Entonces, quiero que se queden con el mensaje desde el liderazgo, que no es solo una habilidad, no es solo una capacidad, sino es una responsabilidad. Siempre, si eres una persona líder, si eres un líder, una lideresa en un espacio, hay personas que te están viendo, hay personas que quieren inspirarse en tu historia, inspirarse en tus acciones. Es importante que seas consciente de eso, ¿no? Y desde el lado del sentido de agencia es, si algo no te gusta, lo cambias en la medida de tus posibilidades, porque el tomar una posición o un rol pasivo o el de decir, no, pues ya, eso es lo que me tocó, en realidad es lo más fácil que puedes hacer. El tomar acción para que las cosas cambien y seas protagonista de tu propio cambio ya es una milla extra que tú estás dando. Entonces, con eso cierro este espacio. Tenemos unos minutos para que puedan hacer preguntas si desean. Yo los leo por el chat o prenden sus micrófonos. Aquí les dejo mi QR de LinkedIn para conectar por ese medio, y también mi correo y WhatsApp por si tienen alguna consulta, algún comentario, alguna alianza que quizá también quieran hacer con STENLab. Entonces voy a dejar de compartir. Buenísimo, buenísimo, Natalie. Muchas gracias. Sí, tal cual. Abrimos un espacio breve de 5 minutos para una rueda de preguntas. A todos los que están en la sala, si quieren preguntar, levantan la manito, prenden micro o si gustan a través del chat. Si tienen alguna duda o incluso si tienen alguna reflexión o quieran compartir algo, ¿no? Junto a Natalie, este es el momento. Sí, ahí veo algunos comentarios, que de Sí, a hecho ver, empecemos. Josué decía, la reunión es para mujeres. No, de hecho el tema de género es un tema transversal, el tema de sesgo lo tienen tanto varones como mujeres, y es importante el saber que hablar de retos que se tienen en género no solo le compete a mujeres, sino que es un tema estructural y social. Aquí Elizabeth dice, carreras con propósito, autor Mariana Costa. Sí, tal cual. Muchas gracias, Elizabeth. Richard dice, muchas gracias a ti. Nadia, ¿cómo superar el miedo a liderar? En realidad, cuando uno no sabe hacer algo, siempre le va a tener miedo, y todos nacemos sin saber cosas. Eso es algo natural. De hecho, el temor, los nervios, el miedo, es algo natural que existe. El tema es cómo lo gestionamos, y ahí parte mucho del tema del autoconocimiento. O sea, es importante que uno sepa
para qué es bueno. ¿Y cómo uno sabe para qué es bueno? Porque, de hecho en el libro también lo menciona, en un capítulo de autoconocimiento, tú puedes preguntarle a las personas con las que trabajas, con las que estudias, con las que vives, tu familia, que pregúntale, ¿en qué soy bueno? Y, por ejemplo, a mí me decían desde chiquita, desde los 3 4 años, desde que creo que desde aprendí a hablar, me decían, tú eres buena. Entonces yo dije, bueno, pero no creo que se pueda trabajar solamente de hablar. Y en realidad luego estudié comunicaciones y una de las herramientas más importantes que utilizo para promover proyectos, para sacar adelante también programas, es la palabra. Entonces, a veces uno dice, no tiene nada que ver, pero pregunta en qué eres buena, pregúntales a esas personas, ¿en qué eres buena? Ah, soy buena juntando gente y armando planes. Ah, ya, excelente. Entonces, mira eso, esa capacidad que tienes para poder aterrizarlo en tu día a día, ¿no? Entonces, aterrizarlo a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel incluso de voluntariado si también realizas, ¿no? Entonces, el miedo es parte del proceso, claro que sí, pero también como dice en una frase que menciona Mariana, es si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Y te vas a dar cuenta que miedo te va a dar la primera vez, un poquito de miedo te va a dar la segunda, un poquito menos la tercera. Y después vas a decir, oye, y pensar que por esto me hacía sentir así como nervioso, miedo, ¿no? Hay una palabra que también muchas veces dicen, en vez de decir estoy nerviosa o tengo miedo, tú puedes decir también a tu cerebro, siento mucha emoción. Y la emoción puede ser, pues, a nivel de que te paralice o también que te impulse. Lo ideal es que sea esto segundo, ¿no? Buenísimo. Ahí tenemos tres manitos levantadas. Empezamos con Ivette. Te escuchamos, Ivette. Adelante. Buenas noches. Mi comentario era, ¿no? Cuando ella decía el tener miedo. El miedo siempre me habían dicho que es el parte del proceso de aprendizaje. Nadie nacemos sabiendo. En el camino aprendemos y también parte de uno mismo el querer aprender, porque si nosotros decimos, ¿sabes qué? No puedo, no lo vas a poder lograr. Entonces, parte de uno mismo querer aprender, querer desarrollarse, tener esas ganas de seguir educándote, viendo la forma, miles de formas de ver positivamente. Esa sería mi participación. Buenas noches. Muchas gracias, Ivette. Totalmente de acuerdo contigo. Marcelo. Buenas noches. Sí, tengo dos preguntas. Ujú. La primera es, eh, yo soy del tipo chico prueba y error. Eh, Me han conocido bajo una perspectiva y en el tiempo que yo he tratado de liderar ese tipo de grupos, yo he fallado en varios aspectos que en el camino me he dado cuenta. ¿Qué hago con esas personas? Porque ahora yo decidí ampliar mi círculo y ya no seguir con ellos, sino ampliar a otros sectores, incluso en otros rubros. De hecho, ahora estoy en, digamos, de otros departamentos, ya no sé en los que estaba, ya no circulo y las raras veces que veo a esas personas con las que he trabajado, me siento como que me da una vibra, como que les fallé o que... Entonces, ¿qué puedo hacer con ese tipo de personas o sigo mi camino? Esa es la primera pregunta. La segunda es si es que en este breve espacio podremos hacer un match en nuestro LinkedIn para agregarnos aquí con toda la gente. Y ya, nada más. Eso y felicitaciones y muchas gracias. Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias a ti, Marcelo, por la pregunta. A ver, primero, sobre el primer espacio que comentaste, tengo dos comentarios. Uno, que es que lo más importante es que no te falles a ti. Cuando tú, a veces nosotros hacemos, y aquí a veces hay un ejercicio, ¿no? Lista a las 5 personas a las que tienes miedo de fallarle y nunca nos ponemos a nosotros en esa lista.
es importante que estemos nosotros en el punto número 1. Nosotros no podemos fallarnos a nosotros mismos. Y si tú sabes que has hecho lo correcto y has dado todo lo mejor de ti, pues, y aún así no has dado la talla, llamémoslo así, tampoco fallar, sino no has dado la talla que se esperaba, pues entonces debes empezar un proceso de mejora, porque siempre podemos ser mejores y hacer las cosas mejor con respecto a lo que hicimos antes. Y segundo, hay algo que también yo lo aplico en mi vida, que es que nunca te tomes en serio ni las críticas ni los halagos de una persona que no es como la que tú quieres ser. Ni las críticas ni los halagos. Si alguien te está dando una crítica o un halago y no conoces a esa persona, o simplemente esa persona conoce solo un fragmento de tu vida y en base a solo ese fragmento de tu vida da un juicio de valor, sea positivo o negativo, y no es una persona a la que tú aspiras a ser en un futuro, pues entonces escuchas y dices, perfecto, a seguir. Entonces, eso tenlo en consideración, porque las personas en general siempre van a hablar. Hagas o no hagas, siempre van a hablar. Si haces, ¿por qué haces? Y por qué haces mucho, por qué haces poco. Si no haces, ¿por qué no haces? Y qué tienes que hacer para hacerlo. Entonces, existen muchas cosas. Lo más importante es, y yo siempre tengo en consideración esto que te comento, sobre las críticas, y no solo críticas, sino también halagos, que es súper importante. Sobre lo segundo, sí, creo que aquí pueden dejar sus links. Yo ahí voy a dejar el mío también para que lo puedan tener. Sí, y eso es, Marcelo. Espero que te haya servido. Buenazo. Y terminamos con Elizabeth. Hola a todos, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, en principio agradecer la charla, excelente, no solamente por el temario, sino porque has sido muy transparente al trasladar tu experiencia, ¿no? Bueno, yo solo quería comentarles que no todo está perdido, vamos avanzando, porque en el año 2000 tuve la oportunidad, estamos hablando hace 26 años, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto muy grande en Puno. O sea, yo ya soy grandecita ya, y aunque yo me fui así, me dijeron, Elisa, ¿quieres ir a un proyecto en Puno? Uy, emocionada por ver el lago Titicaca, vámonos, le dije, y me fui. No pensé no voy a estar con mi familia, no pensé nada, la misma energía de la juventud, ¿no? Entonces, pero yo llegué y era la única mujer en todo el equipo, en todo el staff. Y en el campamento habían 2 damas más, que eran las mozas. Y después todos eran varones. Pero como en mi casa nunca hubo esa separación de tú porque eres mujer puedes hacer esto o tú porque eres hombre ese, como que no me chocó. Mucho después ya cuando había un poco de esas miradas, ¿no? Fue que me di cuenta, uy, no hay mujeres, decía, ¿no? Pero felizmente tuve un grupo de compañeros de trabajo que se portó magníficamente bien conmigo, las personas eran muy respetuosas y ya luego los fines de semana pues entre comillas busqué, ¿no? mi grupo, ¿no? Un grupo de soporte emocional que yo participaba en la parroquia, entonces busqué la parroquia más cercana, ¿no? Entonces ahí fue un poco como que equilibré esa necesidad de compartir con mi género, ¿no? Solo eso. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Elizabeth, por contarnos tu testimonio. Gracias, Andrea, también por la invitación y a todos los que se conectaron para la sesión. Sí, gracias. Gracias a ti, Natalie. De hecho, antes de cerrar, sí, a todos los participantes, les pido que puedan rellenar el formulario que acabamos de enviar por el chat para poder registrar su asistencia, enviarles también la grabación del día de hoy y recuerden que por 3 charlas alumni van a recibir una constancia. Natalie, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, la disposición y por compartirnos tu historia y todo el conocimiento a nuestra comunidad. Estoy segura de que a más de uno los has inspirado, los has motivado y les has dado una nueva perspectiva de ver su propio liderazgo, ¿no? Y a todos también muchas gracias por este espacio que se han dado el día de hoy.
esta noche, por invertir su noche para seguir creciendo. Y pues eso es todo con nosotros. Fue un placer ser su host esta noche. Hasta la próxima. Que tengan una feliz noche. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches.